Buenos días, mi nombre es José Pacheco, soy presidente del Sindicato Técnico y Profesionales de SAL. Además soy segundo vicepresidente de la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias. Estamos reunidos acá dirigentes sociales y sindicales, usuarios de la empresa, para hacer un anuncio lamentable a todos los ciudadanos de la región de los lagos y los ríos, de que el gobierno, en su incansable afán por precarizar el Estado, sigue, digamos, en marcha de la venta de la propiedad del 46% de SAL. Ya quedan días solamente para que esto se materialice. Por esa razón hemos entrado a una etapa, podríamos decir, ya final de trabajo en todo lo que ha sido el año 2010, desde que el gobierno anunció la venta hasta la fecha. Así que están con nosotros dirigentes sociales en esta conferencia y lanzamiento posterior de una campaña acá en la ciudad de Osorno, en una plaza ciudadana, en un par de minutos más. Dejo con usted a don Pedro Soto. Bueno, mi nombre es Pedro Soto, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Osorno. La verdad que nosotros nos adherimos a este frente social en defensa del agua potable, porque consideramos innecesaria la venta de las aguas. Consideramos que para nosotros como usuarios es perjudicial, porque de aquí depende hoy en día los subsidios, por ejemplo, del agua potable que se entregan anualmente a nosotros, los ciudadanos de más escasos recursos, hoy día se verán claramente afectados. Por tanto, apoyamos y consideramos que nuestra posición ha de ser firme y ha de ser adherida por los demás representantes también, y aquí hacemos un llamado a los demás dirigentes y a los vecinos a manifestarse en contra de la privatización de las aguas, porque considerarlas innecesarias y considerarlas también que la privatización del 100% de las aguas también va a encarecer en un futuro más en lo que es los costos para nosotros mismos los usuarios. Yo quisiera, desde el ángulo de los consumidores, de la Federación de Consumidores del Sur, mi nombre es Hernán Navarro, soy secretario, aquí también está el tesorero, don Luis Álvarez, decir que esta privatización tiene enormes costos sociales. Uno, enseguida, alza de tarifas. Si bien es cierto, la tarifa se fija cada 5 años, en el intertanto hay constantes alzas de tarifas donde presionan precisamente las empresas para que el gobierno aumente las tarifas. El otro aspecto son los subsidios. La verdad es que nuestra región tiene un 25% del total de subsidios respecto al total de usuarios. Son 25% los subsidiados. Eso no está asegurado, porque antes la verdad es que el Estado tenía un 35% de la propiedad de todas las empresas sanitarias. Eran el principal propietario, después le seguía la empresa española y después la canadiense. Con eso se aseguraba automáticamente el subsidio. Hoy día eso no está asegurado, dado que año a año será entonces discutido en el presupuesto de la Nación. Y nosotros ya sabemos lo que eso ha significado en estos últimos años respecto a los recortes presupuestarios. Vamos a tener también problemas con los deudores de agua potable. Las municipalidades tienen la posibilidad de hacer un informe social para que los deudores puedan entonces convenir con la empresa condiciones adecuadas para el pago de acuerdo a su capacidad de pago. Vamos a tener problemas también con la extensión de operaciones de la empresa. Todo lo va a fijar el mercado. Y sobre todo para las poblaciones sociales nuevas. Ese es un aspecto muy significativo, muy importante. En fin, aquí el Estado renuncia a su rol estratégico de participar en el mercado más grande que tiene el país, el mercado del agua potable. Renuncia a un mercado estratégico, a participar en ese mercado, donde indudablemente el Estado debe controlar el agua de bebida, de consumo humano, un recurso cada vez más escaso y cada vez más extranjerizado. Bueno, mi nombre es Luis Álvarez, soy presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, además soy tesorero de la Federación de Consumidores del Sur.
Y la verdad es que coincidimos plenamente con lo que se está señalando acá en el sentido de lo negativo que se va a traducir para los usuarios esta venta de la empresa sanitaria ESAL. La semana pasada nuestro director sostuvo una reunión con el gerente general de la empresa sanitaria ESAL, en donde principalmente uno de los temas que conversamos fue precisamente esto, para conocer de ellos cuál es la opinión que tienen respecto a esta venta y nosotros también manifestarles nuestra preocupación como usuarios respecto de qué es lo que va a suceder en el futuro. Bueno, la empresa, ellos señalan claramente que la venta es una potestad que tiene el Estado porque las acciones que se están vendiendo, el 46% que se está vendiendo es del Estado. Y por lo tanto, en ese aspecto el gobierno ha sido bastante tosudo en seguir adelante con esta venta sin tener ningún fundamento económico que señale que esos dineros son necesarios para las arcas del Estado. Que eso es lo más preocupante, porque nosotros hoy día tenemos claramente que las arcas fiscales están bastante abultadas, hay un presupuesto bastante equilibrado y por lo tanto no es necesario la venta, porque ni siquiera está claro en qué se van a invertir estos recursos. Se ha señalado que se van a invertir, ¿cierto?, en poder apoyar a las empresas privadas, perdón, a las pymes, que otro recurso va a pasar a Corfo, etcétera, etcétera, pero no ha habido una claridad respecto en qué se va a invertir los dineros. ¿Y por qué no ha habido la claridad? Porque en definitiva la venta no es porque simplemente se necesite dinero, sino que simplemente es por seguir un modelo ideológico en donde todo se está privatizando. Y lamentablemente esta privatización de tener el 100% de la distribución de agua potable en manos de privados, sin duda que va a generar inconvenientes. Si bien hoy día, como acá se ha señalado, ¿cierto?, se ha sacado el decreto tarifario, ¿cierto?, por 5 años, que prontamente se va a publicar, pero nosotros sabemos que permanentemente ese decreto tarifario va sufriendo indexaciones. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al modelo que se tiene de construcción de esta base tarifaria, existen distintos elementos que son volátiles, como por ejemplo está el precio del dólar, el IPC y una serie de situaciones. Y nosotros sabemos hoy día cómo está la situación económica mundial. Hoy día se está viendo la posibilidad de que lleguemos a una recesión. Ya se está viendo qué es lo que está pasando en los mercados mundiales. Entonces, eso claramente nos va a afectar. El gobierno ayer, el titular económico dijo claramente que no estamos blindados. Y por lo tanto, eso va a influir claramente en las tarifas tarifarias. Entonces, si el Estado, con estos dos directores que tenía, no era capaz de controlar las tarifas, ¿qué va a pasar ahora cuando todos los directores son privados? Y además llegan nuevos directores que lo único que buscan es rentabilizar la inversión que están haciendo sus representados. Y eso significa más dinero. Cuando hablamos de rentabilizar, significa sacar gente de la empresa, tercerizar, significa bajar todo lo que sean los costos posibles y obviamente aumentar la tarifa, porque ese es el negocio. Entonces, por lo tanto, esa es nuestra preocupación y lamentablemente aquí hay que decirlo claramente, el Estado a través del gobierno no ha sido capaz de defender este punto estratégico como es la distribución de agua potable. Y lamentablemente tenemos que ser claros, aquí yo creo que está primando más un tema ideológico por sobre un tema económico, y eso tenemos que decirlo claramente. Bueno, mi nombre es Mauricio Navarrete, soy presidente de la Central Unitaria de Trabajadores acá en la provincia de Osorno. En primer lugar quisiera saludar a los trabajadores radiales hoy día que están en su día y por lo tanto entregarles un afectuoso saludo, decir que hay muchos de ellos que ni siquiera pueden tener sindicato porque a pesar de que hablan del tema del trabajo decente, no les permiten formar un sindicato para defender sus derechos, sin mencionar que hay muchos que trabajan en condiciones precarias con sueldos miserables. Sin embargo, lo que nos convoca hoy día tiene que ver con el agua, un tema que es bastante preocupante porque como ya lo han mencionado acá los compañeros que estamos en la mesa, el Estado hoy día sigue desprendiéndose de su rol, ¿cierto?, y entrega todo al capital. Y ahí tenemos un problema. Creo que efectivamente estamos frente a un problema ideológico que se está acusando, porque si ustedes han escuchado las declaraciones del ministro Lavín, ya ha hecho mención de que a fin de año se van a reestudiar las fichas CAS. Y por lo tanto, ya tenemos también antecedentes de que a mucha gente se le ha bajado el puntaje, ¿cierto?, o se le ha subido para que no sean beneficiarios de los beneficios que se entregan.
Por lo tanto, hoy día tenemos antecedentes que nos muestran que el 25% de los usuarios más pobres hacen uso de algún beneficio del agua, que va entre un 40 y un 100% de acuerdo, ¿cierto?, a la realidad socioeconómica que tiene la familia. Y por tanto ahí tienes un problema, porque la pregunta es, cuando todas estas empresas pertenezcan al sector privado, ¿cómo vamos a financiar estos beneficios? Allí hay un tema que nos tiene preocupados, sobre todo si hoy día vamos a aumentar el puntaje de la ficha CAS. Veíamos con preocupación simultáneamente el día lunes en dos canales de nivel nacional, donde mostraban, uno, el problema de la ficha CAS, de los inescrupulosos que utilizan mala vida esta ficha, y por otro lado el problema que está viviendo Copiapó, en donde ya se dice que en 2 años ya podrían tener serios problemas de agua, porque ya las napas cada vez están siendo más profundas. La pregunta es, ¿vamos a tener que empezarnos a matar entre nosotros los trabajadores cuando nos falte el agua por una gota de agua? El Estado chileno debe hacerse cargo, porque paradójicamente mientras países como Francia, Italia empiezan a recuperar los derechos del agua, el Estado a hacerse cargo, Chile hoy día está entregando lo poco y nada que tenemos. Efectivamente, hoy día queda demostrado que el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto?, es un gobierno que está devolviendo los favores y está devolviendo los favores a aquellos que les financiaron las campañas, digamos, para que sean gobierno. Pero creo que hoy día se está dando un hito importante. Hoy día Osorno, y creo que no nos podemos dejar de sentir orgullosos toda vez que hoy día estamos sentados acá dirigentes de Puerto Montt, está la CUT de Yanquihue en esta alianza estratégica junto con los defensores de los derechos de los consumidores, los compañeros dirigentes del agua. Hoy día estamos haciendo una alianza estratégica para defender nuestros derechos. El objetivo de esto es crear conciencia en nuestra población. Aquí debiera estar lleno de trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes debieran estar acá. Los dirigentes vecinales debieran estar en más acá. Está nuestro compañero Pedro, que siempre ha estado y que es valorable, pero debieran haber más. ¿Por qué? Porque es aquí donde nos está afectando este problema. Entonces no podemos seguir manteniendo esta indiferencia. El objetivo de esta reunión es crear conciencia en la población, en los trabajadores, y llamar derechamente a los partidos políticos de manera transversal a ponerse los pantalones y a defender estos derechos. Porque hoy día nos quejamos de que la gente no les cree. Hoy día la política, tanto la derecha como la concertación, están con un nivel de aprobación muy bajo. Pero es justamente por esto, porque Chile no ha hecho un cambio de constitución política. Y hoy día tenemos que avanzar a un cambio de constitución política, porque allí está la madre del cordero y allí vamos a resolver todos estos problemas que tenemos. En consecuencia, vuelvo a insistir, los políticos deben ponerse los pantalones, alguien tiene que ponerle freno a este gobierno que hoy día está privatizando lo poco y nada que nos queda. Para seguir ahondando y resumir un poco la idea, si todos los analistas opinan, ¿cierto?, de que si estuviera el 46% de sal en manos privadas, el privado hoy día no estaría vendiendo sal, por un asunto estratégico, porque el agua cada vez es más escasa, por lo tanto tiene un mayor valor, no solo económico, sino que también social para la vida. Por lo tanto, ¿por qué el Estado hoy día decide vender la propiedad de sal solo por el hecho de que la ley se lo faculta? Sin duda que uno tiene una interrogante muy grande sin respuesta, ¿ya? Cuando nos prometieron un gobierno de excelencia, que iba a hacer las cosas de una manera diferente, ¿ya?, que iba a hacer las cosas transparentes, nosotros nos encontramos que este proceso de privatización que ha sido expreso, en que Aguas Andinas se remató en 15 días, la empresa sanitaria más grande de Chile y de América, que es Val y es Bio en otros menos de 15 días, cuando nosotros como trabajadores del sector sanitario, como federación de sindicatos, presentamos un recurso de protección a la Corte de Apelaciones por digamos, reclamar de que el Estado no estaba cautelando los derechos ciudadanos ni el bien común al tomar la decisión arbitraria de vender la empresa, ese recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago fue rechazado en 24 horas. O sea, hoy día estamos frente a un fenómeno, digamos, que prácticamente no tiene dimensión. Perder la propiedad solo por perderla, sin que el Estado necesite hoy día los recursos, ¿ya?, y faltando más encima de su promesa, que cuando el año 1998 se incorporó capital privado a las empresas sanitarias, era solo como un fin de bien común. ¿Cuál era ese bien común? Que necesitaba
completar las redes de alcantarillado, necesitaba hacer las plantas de tratamiento para descontaminar el mar, los ríos, los lagos de nuestra región, y que solo por ese propósito se vendía una parte de la propiedad de la empresa y se traspasaba el control al privado, pero sin embargo había una promesa de que se iba a mantener, siempre el Estado iba a mantener un rol estratégico, que era mantener la propiedad más allá del 35%, que era un compromiso que tenía con la ciudadanía cuando se discutió la privatización en el año 1998. Y un gobierno, ¿cierto?, que es parte de una empresa, que debe primero pensar en lo que es el concepto de responsabilidad social y conservar la propiedad, lo que hace es venderlo sin razón aparente. Hoy día aparece diciendo, no, pero no lo vamos a vender todo porque vamos a conservar el 5% para conservar el derecho a veto en el caso de que se quiera transferir los derechos de agua para un fin que no sea para el uso doméstico o domiciliario. Sin duda, estamos nosotros como trabajadores en unión con los usuarios y también con las demás organizaciones de la región, digamos, en una campaña firme para que sensibilicemos a la opinión pública de que rechace, porque hoy día nos queda apelar solamente a la opinión pública. No hay ninguna otra instancia a la cual podamos recurrir. La opinión pública, si se manifiesta con fuerza, ya en todas las instancias que sea posible, sobre todo en los gobiernos comunales, donde nosotros hace 10 días atrás le hicimos llegar una carta a cada alcalde para que trate este tema en los consejos municipales, donde vamos a ser recibidos el 27 de septiembre por el Consejo Municipal de Puerto Montt, donde vamos a solicitar el día una misma sesión abierta, pública, con el Consejo Municipal de Osorno, y esperamos que las otras 30 comunas donde opera ESAL se trate este tema en forma abierta, en forma pública. Son los gobiernos comunales los que son llamados a atender las necesidades del usuario cuando le cortan el suministro por deuda, cuando pierde el subsidio, o finalmente cuando ocurre una tragedia como la que ocurrió en el terremoto, ¿cierto?, en la zona centro del país, donde la gente estuvieron días, meses sin agua y iban a las municipalidades para que le proveyera a través de camiones de aljibe agua potable. Porque el sistema, el modelo privatizador de las empresas funciona siempre en condiciones normales, pero cuando hay una tragedia, ¿cierto?, es siempre el Estado el que tiene que ir en auxilio de la población. Entonces, estamos poniendo en riesgo cuando sabemos de que el agua está escaseando en el mundo entero, y en vez de mejorar la regulación del agua, en que los derechos sea un derecho humano fundamental, como ustedes lo vieron hace días atrás en un reportaje en televisión, en vez de asegurar eso y ir en la línea de lo que acordó las Naciones Unidas en su última asamblea en declarar el agua y el alcantarillado un derecho humano fundamental, en vez de eso el Estado de regular y mejorar eso, lo que hace es decidir vender. O sea, no entendemos. Sinceramente, estamos sorprendidos, ya estamos, digamos, acongojados, pero no perdemos la esperanza y no vamos a bajar los brazos ahora ni el último día en que vamos a denunciar este acto arbitrario, centralista, poco transparente del gobierno de querer desprenderse de un bien que no le pertenece al gobierno, le pertenece a todos los chilenos y chilenas, y especialmente a los usuarios de la región de los lagos y los ríos, que no son menos, son 800.000 usuarios que la empresa tiene. Y nosotros como trabajadores somos conscientes de nuestra responsabilidad social. Nosotros no podemos mentirle ni no apoyar a los usuarios en esta gran, digamos, tarea, en esta gran meta. Tenemos que decirle, estamos con ustedes, también compartimos la preocupación porque igual al final del día a veces son los trabajadores que por maximizar las utilidades también pagan el costo de la inversión privada o de la utilidad de la empresa. Ese es un mensaje que queremos entregar con fuerza, agradecer y saludar a los medios, a los periodistas y trabajadores radiales por su día, que nos acompañan aquí algunos, porque otros están también teniendo sus actividades, y decirle que Osorno, Puerto Montt, que son los pilares de la empresa, no vamos a sesgar un día ni un minuto en buscar, digamos, el bien para todos los usuarios de la empresa. La preocupación que tienen todas las instituciones que están acá por un tema específico que es la venta de esas. Bueno, la preocupación es nuestra como trabajadores, pero también es nuestra como usuarios, y la comparten los dirigentes de organizaciones sociales de toda la empresa, ¿ya? El temor es grande,
creemos que el Estado no debe desprenderse de la propiedad estatal, primero porque no hay ninguna razón y segundo porque el Estado debe mantener su rol estratégico en la empresa, aun cuando dicen algunas autoridades de gobierno que da lo mismo quien sea el dueño. Nosotros creemos que no, porque la empresa hoy día es administrada por 4 directores que son privados efectivamente, pero también hay 3 directores que son del Estado, y las empresas se administran en los directorios, ¿ya? Ahí se toman las decisiones de las políticas de precios, de la calidad del servicio, de la cobertura, de la calidad del agua, y esas decisiones hoy día se están tomando en Chile con un socio estratégico que es el Estado, que tiene el 46%, y el privado, que tiene el 51%. Por lo tanto, no da lo mismo que estas decisiones, si mañana se vende la empresa, se tomen allá en Ginebra, en Suiza, se tomen allá en Barcelona, en España, o se tomen, digamos, en Francia, en París. Por eso creemos nosotros que es una constante amenaza el hecho de que se vaya a vender esta propiedad a privados. ¿Cuál es la situación actual? ¿Todavía se puede frenar este tema? El gobierno, usted sabe, no escucha, pero creemos que la opinión pública, nosotros estamos apelando a ella para que haga sentir su voz, la presión, porque al final esto es una cuestión política, es una decisión política, y si los usuarios en toda la región de los lagos y los ríos se manifiestan en contra, rechazan esta decisión, creemos de que se podrá revertir, o el gobierno podrá revisar esta decisión hasta no mejorar la legislación, ¿ya? En cuanto a la política de precio, calidad de servicio, y en cuanto al acceso al derecho de agua. ¿El rol de los gobiernos comunales, de los municipios? Bueno, el rol para ellos es importante, el que se informen sobre este proceso y el impacto que va a tener esto en la ciudad. Creemos nosotros que es en el municipio donde el usuario llega a tocar la primera puerta cuando tiene problemas de abastecimiento de agua, es en el municipio que llega a pedir los recursos cuando tiene que hacer una conexión de alcantarillado, cuando instala una casa nueva, es ahí donde piden los permisos, ahí donde el alcalde no haya por dónde tiene que crecer la ciudad porque necesita pedir permiso a los planes de desarrollo que tienen las empresas sanitarias para que puedan crecer la ciudad. Y si quiere hacer crecer la ciudad por un camino distinto, lo que tiene que hacer es hacer toda la inversión y después entregársela al privado para que aumente su patrimonio. Por lo tanto, creemos nosotros que hay cosas que mejorar en vez de privatizar. ¿En otras regiones no se pudo frenar este proceso? En otras regiones más grandes no se pudo, ya. Nosotros, bueno, en Aguas Andinas, en Santiago, en la región metropolitana no se pudo, en Valparaíso tampoco se pudo, en Esbío tampoco se pudo, en Concepción, que fueron bien abatidas por el terremoto. Nosotros tenemos la moral alta, estamos trabajando con los usuarios, con la CUT, ya, con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, y nosotros no bajamos los brazos, no podemos bajar, no tenemos otra opción, como trabajadores, como ciudadanos, porque nosotros conocemos la información. No podríamos decir, oye, nos encerramos en las casas y aquí que pase porque esto no vamos a cambiar nada de esto. No podemos descansar ni un minuto, ni una hora en no defender esto, porque tampoco el gobierno descansa ni un minuto, ni una hora en su afán de vender lo poco que tenemos. Consumidores del sur, FECOSUR. Don Hernán, cuéntanos para que la comunidad sepa desde el punto de vista de los usuarios, los consumidores, cómo le va a afectar esta futura venta. Bueno, hay enormes costos sociales en una privatización del agua potable. Primera cosa, suben las tarifas. Una cuestión que nos preocupa de manera prioritaria son los subsidios. La verdad es que el municipio tiene aquí un rol importantísimo en la calificación de los subsidios y por tanto aquí no están los recursos disponibles. Estará el marco regulador, todo lo que usted quiera, pero no están los recursos. Y por esa vía, en primer lugar, los subsidios pueden ir disminuyendo hasta llegar a desaparecer. Ese es el criterio de la empresa privada. Recordemos lo que pasa con la empresa eléctrica en este sentido. Y en el caso de los subsidios, una buena parte son de mujeres y una parte importante son de adultos mayores. Vale decir, son sectores sociales sensibles donde eso va a repercutir en una mayor pobreza en nuestro país. Si acaso los subsidios no existen, habrá desde luego una mayor morosidad. Ese es otro aspecto que nos preocupa. Las municipalidades también tienen un rol respecto a los convenios de los deudores con un informe social y por tanto allí la empresa tratará de maximizar
toda su ganancia, la rentabilidad será el norte, será desde luego el eje central, y por tanto los deudores no entran en este sistema. Esas son nuestras preocupaciones fundamentales y por tanto como asociaciones de consumidores nosotros estamos acá, hemos estado siempre defendiendo este patrimonio nacional que es el agua potable, un servicio esencial para la vida, para la salud de las personas.